Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se levantaron hoy? ¿Cansados o ya listos para la palabra? Bueno, los de la mañana siempre están como más animados que los de la tarde. No sé por qué, pero dice que el que madruga. No nos escucharon los del segundo, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si continuamos con la serie que hemos iniciado hace poco, la obra del Espíritu Santo? Abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Vamos al tema número 3 de esta serie. Y antes de leer el texto que vamos a estar leyendo juntos, vamos a hacer una oración a nuestro Dios para que nos hable en esta mañana. Bendito Dios, gracias Señor por todo lo que haces, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque nos guardas, nos cuidas, Señor. Te pido, Señor, que en esta mañana, así como también en la tarde, nos hables, Señor. Que tu palabra sea directa, precisa, que seamos edificados, Señor. Yo te pido gracias, Señor, sabiduría, dame inteligencia espiritual y un corazón, Señor, que predique tu palabra, Señor, sin desviarme, Padre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos de nosotros fuimos, desde pequeños, fuimos enseñados vamos a la iglesia? ¿Usted escuchó esa palabra de niño? Vamos a la iglesia, ¿verdad? Y mi pregunta sería, pensemos en uno de esos templos, catedral, iglesias, cuando no hay servicio, donde no hay personas adentro, ¿qué sería ese edificio? ¿Una iglesia? Bueno, es un simple edificio. Muchos también traemos esa costumbre, ¿verdad?, de ir a la iglesia a pedirle a Dios. Muchos cuando pasan por delante, el frente de una iglesia, ¿qué hacen? Se presignan, ¿verdad? Y son tradiciones, costumbres, son culturas, ¿verdad? Sabemos que en un edificio pues no habita el Señor, especialmente conociendo su palabra. Bueno, quiero compartir un tema que se va a titular Templos del Espíritu Santo o Templo del Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 9, vamos a ver qué dice la palabra. Dice, mas nosotros no vivís según la carne. O sea, ya como cristianos no debemos vivir según nuestros preceptos, ideas, pensamientos personales, aparte de la palabra de Dios. Eso significa, dice, sino según ¿qué? El Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En la primera aparición de Dios a Moisés en el monte de Horeb, monte de Dios, Dios se revela por medio de la imagen que ya pudimos ver hace 8 días. Vemos cómo Dios se le aparece a Moisés y por medio de esta imagen, ya estudiamos el domingo pasado, cómo Dios plasmó en el corazón de Moisés no solamente lo impresionante del milagro o de la visión, sino que dejó el mensaje de todo lo que Dios llevaría a cabo por medio de la redención en Cristo. Fíjense, Dios se le aparece a Moisés por primera vez en el monte de Sinaí, en el monte de Horeb, que es lo mismo, en el monte de Dios, se le aparece en una zarza ardiente, un árbol espinoso encendido en llamas. Dice la palabra que Moisés se acercó a esta visión, dice la Biblia así, dice, ¿por qué causa, decía Moisés, por qué causa la zarza no se consumía? Eso fue lo que le llamó la atención. No tanto que la zarza, se entiende que este árbol espinoso, no solamente que estaba encendido en fuego, ya dijimos que en el desierto pues es normal, pues aquí en California, no muy lejos, pues vemos los fuegos forestales, ¿no? Pero lo que le llamó la atención fue que este árbol no se consumía, que el fuego no incineraba este árbol. Pudimos estudiar que la zarza, recuerden que la zarza, así se llama este árbol, es una especie de árbol espinoso, un árbol medio feíto, digo yo, porque no tiene apariencia, no tiene flores ni fruto, solo tiene hojitas secas así y espinas. Bueno, la zarza representa lo mortal y lo terrenal del ser humano, eso representa. Pero el fuego que estaba ahí envuelto en esa zarza representa lo divino y también representa lo celestial de Dios.
Bueno, aquí vemos, hermanos, dos cosas que por naturaleza no pueden estar juntas. Eso es lo que nos va a ir llevando a entender lo impresionante de que el Espíritu ahora mora en nosotros. Fíjense, aprendimos que el fuego de la santidad de Dios no puede unirse con lo corruptible de nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, no se pueden unir. Ya Ezequiel es el que nos detalla, nos da una imagen acerca del nuevo nacimiento para que esto ocurra. Es en Ezequiel 36, ya lo leímos, donde el mismo Ezequiel dice, el Señor hablando a través del profeta, dice: vendré a vosotros, los limpiaré, les daré espíritu nuevo, en minúscula, no olvidemos eso, está hablando del espíritu del creyente, les daré corazón nuevo y pondré mi Espíritu Santo dentro de vosotros, ¿no? Aquí vemos cómo el Señor de antemano, a través de la promesa de Ezequiel, ya nos venía hablando de este proceso de recibir el Espíritu Santo. Ahora, todo esto, como ya vemos en Ezequiel, es por medio de la promesa del nuevo nacimiento, que es por la fe en Jesucristo. Miren, el nuevo nacimiento nos presenta una imagen muy similar al tabernáculo, si usted se da cuenta. Una de las cosas que podemos ver es que el tabernáculo tenía 3 partes. Y ya estudiamos que la presencia de Dios descendía ¿dónde? En el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y ese lugar se había preparado precisamente para eso, para que descendiera la presencia del Señor. Y nos damos cuenta que cuando el sacerdote entraba por el atrio, dejaba el sacrificio listo, o sea, ya sacrificaban el animal, y luego entraba para el proceso del rito, culto, ceremonia en el lugar santo, que luego eso era lo que hacía posible que el sacerdote entrara hasta el lugar santísimo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, mis hermanos, Dios prácticamente nos crea un lugar santísimo, se llama nuestro espíritu, no el santo, entienda bien. ¿Se acuerda, Romanos? El espíritu se comunica con nuestro espíritu. Bueno, ese espíritu del cristiano es cuando nacemos de nuevo. El día que usted puso su fe en Cristo, ese día naciste de nuevo. Y ese día Dios entró en tu vida de manera instantánea. Ahora, ¿qué tiene de importante el nuevo nacimiento en todo esto que estamos hablando? Desde siglos atrás, Dios había prometido morar dentro de cuerpos mortales. Es decir, su Espíritu Santo habitaría dentro de personas de carne y hueso, así como tú y como yo. ¿Cuántos son de carne y hueso? Bueno, yo también, ¿verdad? Y esa es la promesa. Esta promesa del Espíritu Santo, hermanos, morando en personas de carne y hueso, tenía varias implicaciones. Por ejemplo, si Dios de alguna manera, eso es un ejemplo, es una hipótesis nada más, si Dios de alguna manera intentaba morar en alguien, yo diría más atrás, intentaba acercarse a alguien sin que primero haya un arrepentimiento genuino, hermanos, su presencia, ya estudiamos, lo mataba instantáneamente. Por eso mucha gente cuando dice yo quiero oír a Dios, ver a Dios, no sabe lo que está pidiendo, porque hay un proceso que tiene que llevarse a cabo para que Dios more en nosotros. Ahora, ¿usted se acuerda cuando Moisés le pide al Señor, Señor, permíteme ver tu gloria? En Éxodo 33 le dice el Señor, mira, no hay quien vea a Dios y ¿qué? Y viva, ¿verdad? O sea, no hay quien se encuentre cara a cara con Dios y viva. Bueno, siempre que Dios en la Biblia se le aparecía a alguien, siempre hay algo que usted lee en la Biblia que sucedía. Si no es un sacrificio, si no es una confesión, si no es una fe, Dios no podía acercarse a nadie. Ahora, Dios venía, por ejemplo, conocemos lo que es una cristofanía. Se entiende que es cuando Dios se aparecía en la tierra en carne, como cuando se le apareció a Abraham y le decía, mira Sodoma, y comienza a hablarle ahí el Señor de Sodoma. Eso se llama cristofanía. Dios, el Creador, vino a la tierra y se le apareció como un hombre. Por eso a Josué, usted lee en Josué capítulo 5 cuando dice que se encontró con el varón y la espada ¿qué? Desenvainada. Ese varón es Cristo, el Señor. Entonces son actos de presencia del Señor que lo hacía de una manera, así como lo dije, es una cristofanía, se aparecía como un hombre de carne y hueso. Pero noten, recordemos la ilustración que hicimos para tener una idea más o menos cercana, o
no tan cercana, pero para ubicarnos, de tratar de acercarse a la santidad de Dios es lo mismo que tratar de ir al sol. ¿Se acuerdan de esa ilustración? Estudiamos que el sol calienta a 10,000 grados Fahrenheit, que es igual a 5,600 grados centígrados. Pudimos ver que el ser humano de carne y hueso no soporta de 200 a 300 grados Fahrenheit. Significa que ni un 2% del calor del sol soportamos. Ni un 2%. Si Dios creó el sol, imagínense su santidad como es. Si Él creó, dicen los científicos, que en el centro del sol, en el mismo centro, la temperatura sube a millones de grados Fahrenheit. En el mismo centro del sol, en el núcleo del sol. Ahora, pregunta, ¿por qué es tan importante un arrepentimiento genuino ante Dios? Si ve que luego dicen, cuando decimos, es que tiene que arrepentirte y recibir a Cristo como tu Señor. A muchos le fastidia esa palabra arrepentimiento, ¿no? La palabra arrepentimiento en la Biblia significa, diga conmigo, cambio de mente. Del griego, metanoia. Esa es la palabra griega para cambio de mente. Meta significa después de algo, después de haber pasado algo. Y nous, de donde viene la palabra neurología, es la palabra mente. Es una palabra muy sencilla, pero significa que después que escuchamos el mensaje del Evangelio, nos damos la vuelta. Entonces significa cambio de dirección, cambio de mente. ¿Sí logran captar la idea? Escuché el mensaje, escuché la noticia de que voy manejando en dirección allá al sur y la calle se abrió. ¿Se ha visto noticias donde las calles abren, así se tragan los carros? ¿No ha visto una noticia así nunca? Yo hace un poco veía, no eran documentales, pero recopilaciones de países donde el suelo se abre y luego los carros caben así enterito. Bueno, imagínense esa idea, ¿no? Si te dicen, vas manejando y un letrero dice, ¿verdad? Se abrió la tierra por aquí, ¿qué haces? Te das la vuelta. Eso significa arrepentimiento, hermanos. El momento que el mensaje llega a nuestros oídos, en ese momento tomamos una decisión. Pero hay otros que ven el letrero y siguen. ¿Sí entienden, verdad? Arrepentimiento, hermanos, no solamente implica remordimiento. Remordimiento es sentirte mal, avergonzado por lo que hiciste mal ante Dios. O sea, no solamente es sentir, ay, qué apenado me siento, o qué mal me siento por lo que hice. Bueno, qué bueno, porque ya hoy ni remordimiento la gente tiene. La gente hoy, si fuera remordimiento, el arrepentimiento, pues nadie se arrepiente hoy porque la gente, pues el pecado está de moda. Arrepentimiento, hermanos, no solamente sentir culpa o vergüenza por lo que hemos hecho ante Dios. Un arrepentimiento genuino implica tornarnos a Dios por medio de la fe en Cristo. Escuché el mensaje y me di la vuelta en dirección a Cristo. Ahora bien, el arrepentimiento nacido de la fe en Cristo es como si nos estamos poniendo, por así decirlo, un traje especial que nos permite ir al sol. Ahora, trate de captar la idea. Arrepentirnos por la fe en Cristo es como que nos hemos puesto un traje especial para acercarnos al sol. ¿Sí se acuerda que cuando el Señor mandó en el diseño del tabernáculo que hicieran el arca de madera de acacia y luego dijo, y fórrenla de oro? Todo el que veía el arca no sabía que era de madera. O sea, no tenía un letrero que decía, esta arca fue hecha en Indonesia, ¿verdad? Made in Indonesia, ¿verdad? Como dicen las ropas, made in China. O sea, no decía el arca, esta arca está hecha de madera y de oro. Todo el que la veía, ¿de qué color la veía? O sea, ¿de qué material? De oro. Entonces, nosotros ahora en Cristo, hermanos, somos esa madera y Cristo nos cubre. La razón por qué Dios puede ahora morar en nosotros es por Cristo. Ahora, yo espero que esto nos lleve a un nivel espiritual un poquito más maduro, de saber que la presencia de Dios, hermanos, ahora mora dentro de nosotros. Cargamos el Espíritu Santo. La razón por qué el Espíritu Santo puede entrar en nuestras vidas sin que nos mate, hermanos, sin que nos fulmine en un instante, la única razón por qué ahora nos podemos acercar con toda confianza a Dios es únicamente por el sacrificio perfecto de Jesucristo. Alguien pagó por ti y cuando pusiste tu fe en ese que murió, Dios te vistió de un oro espiritual.
y por eso ahora puedes tener convivencia con Dios. Bueno, pregunta, ¿por qué Dios tuvo que descender a este mundo como ser humano? Es una buena pregunta. O sea, Dios con todo el poder que tiene, pues ya, Señor, borra los pecados y ya recíbenos arriba. Uy, qué bonito. ¿Y la deuda? ¿Y las ofensas? ¿Y la ley perfecta? Que si Dios hace eso, el primero que quebrantaría la ley sería Dios. Miren, el autor a los Hebreos nos da una explicación más detallada acerca del sacrificio de Cristo. Vamos a leer Hebreos 10, vamos a leer una buena porción de este capítulo. Hebreos capítulo 10. Aquí vamos a ver, noten, en qué parte del libro de la Biblia se encontraba en los tabernáculos, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. ¿Dónde se encontraba el tabernáculo? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo? Bueno, ya en el Nuevo no existía el tabernáculo ya. ¿Sí sabían? Ya Herodes había edificado un templo, pero luego dice la palabra que fue destruido, ¿verdad? Por un gobernador romano llamado Tito. Y vemos que aquí el libro de los Hebreos está hablando ya post-templo. O sea, ya no hay templo, no hay tabernáculo. Hasta el sol de hoy están trabajando en la planificación de edificar el tercero. Pero para que tengan una ubicación de lo que vamos a leer y no se confunda, porque aquí, donde estamos leyendo ahora, no existe el tabernáculo, ya fue erradicado. Dice Hebreos 10, versículo 11, ¿están conmigo ahí? Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, lean conmigo, que nunca pueden quitar los pecados. Hermanos, eso está hablando del Antiguo Testamento. Fíjense, hoy hay personas que todavía viven de esta manera. Sacrificios para pecados, salvación por obras. Si me porto bien, Dios me deja ir al cielo. Es una aberración eso, hermanos, entiéndalo bien. Porque entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió, hermanos, si podíamos hacerlo nosotros? Verso 12. Pero Cristo, escuche bien, habiendo ofrecido ¿cuánto? Una vez, creo que lo subrayé en la pantalla, ¿no? Una vez, hermanos. Y luego dice, para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Ahora, quiero hacer notar algo. Ese para siempre no lo conectemos con si se pierde la salvación o no, porque ahí dice para siempre. No, ese para siempre significa que fue el sacrificio perfecto para la eternidad. Eso significa, porque luego lo vemos como que, bueno, ya nos santificó para siempre, ya estamos allá. No, aquí está hablando de que lo que Él hizo, porque aquí el enfoque es Cristo, no nosotros. Dice, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí lo que está haciendo Cristo, porque él mismo es Dios, Él estaba en el trono, que descendió a este mundo, hermanos, para modelarnos lo que significa ser un verdadero cristiano, y al terminar como Él terminó, terminemos como destino final donde Él terminó. Por eso es que Hebreos 12 dice, puestos vuestros ojos, imiten lo que Él hizo, ¿verdad? Autor y consumador de la fe. Él cumplió todo perfecto y nos abrió el camino nuevo y vivo. Lo vamos a leer. Dice el verso 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Pues todo aquel que no quiere creer. Yo era enemigo de Dios cuando no creía, tú también, y los demonios junto a Satanás. Todo el que no quiere creer, hermanos, se convierte, dice, el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí lo dice. Dice el verso más adelante, para que más adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, o sea, cuando sean derrotados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí está el para siempre otra vez. Dice, y nos atestigua, nos da testimonio, dice luego lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora el autor a los Hebreos está hablando de ese espíritu que tenemos los cristianos. Aquí atestiguar, hermanos, escuche bien lo impactante de esto, habla de que el Espíritu Santo nos afirma en nuestros corazones la confianza y la certeza de lo que Jesús hizo en la cruz. Eso hace, hermanos, que Dios, por medio del Espíritu, nos limpie la conciencia de pecado. ¿Cuántos saben que en el pasado pecaron millones de veces?
Ahora, si tú te sientes culpable por lo que ya Cristo te perdonó, pues hay que revisarse, porque el Espíritu te confirma esa paz. O sea, así me sentí yo cuando acepté al Señor. Borrón y cuenta nueva. Todo lo que yo hice en mi pasado quedó borrado. No tengo que decir, no, si tú eres cristiano, sí, pero es que yo antes. Está bien, o sea, yo sé que hay un antes, pero también hay un después. Y aquí dice que el Espíritu, hermanos, atestigua en nuestros corazones, hermanos, lo que Él ha hecho. O sea, nos recuerda que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué tiene el Espíritu Santo que recordarnos eso? Porque Satanás es el acusador y te va a recordar tu pasado una y otra vez. Y cuando quieras servir al Señor, te va a recordar tu pasado. Ahora quieres servir al Señor. ¿No te acuerdas cuando? Entonces tenemos que ahí mismo reaccionar, decir, sí, pero ya Él pagó. Los libros de las memorias en cuanto a mis pecados están en blanco. Eso hace el Espíritu dentro de nosotros. Nos da esa paz, nos limpia la conciencia. Si tú estás pecando en secreto, entonces el Espíritu no te limpia la conciencia hasta que no confieses. ¿Sí escucharon eso? Si estás con pecados secretos y no los confiesas delante de Dios y te apartas, pues el Espíritu no te va a limpiar de conciencia y vas a andar con una conciencia sucia. Esto lo hace el Espíritu Santo, hermanos. Dice el 16, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Precisamente esto implica depositar su Espíritu Santo dentro de nosotros, los creyentes. Dice el 17, y añade, y nunca más, ¿qué? Me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, ¿no le da gloria a Dios usted por eso? Amén. Wow. Fíjense, dice el 18, dice, pues donde hay remisión de estos, pues obviamente ya Cristo derramó su sangre, ya pagó por ellos. Dice, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué más podemos hacer en cuanto al pecado? Solamente confesar y arrepentirnos de él, porque ya la sangre fue derramada. No hay que volver a matar otro cordero. No hay que volver a matar a Jesús. Dice el 19, así que hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Entrar en el lugar santísimo. Aquí no es el tabernáculo hecho de piedras, de madera, no, hermanos. Aquí está hablando ya del tabernáculo cristiano que somos nosotros. Ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Cuál es el boleto? La sangre del Señor, hermanos, por lo que Él derramó en la cruz. Por eso tenemos acceso. No es porque Dios le cayó bien. No es porque eres linda o eres bonito o eres apuesto o porque eres escogido. Por la sangre de Jesucristo nada más. Dice el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él, dice que Él, Jesús, nos abrió a través del velo esto desde su carne. O sea, su carne se convirtió en ese velo, hermanos. Esa carne significa el sacrificio, la muerte, el derramamiento de su sangre. Atravesamos por la fe ese velo que es Jesús y estamos en Dios. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, este es Jesús, acerquémonos con corazón. Ahora, ¿qué es un corazón sincero para ustedes? Pues yo sinceramente nunca, ¿verdad? No, sinceramente somos pecadores. Así es, ese es un corazón sincero. Si un ladrón roba y admite, ¿es sincero? ¿Sí o no? Yo sé que dicen, sí, es sincero. O sea, robé, es sincero. Aquí corazón sincero es reconocer que somos pecadores, porque si no, y entramos en nuestros méritos, la sangre no aplica y nos mata su presencia. Qué bueno que ahora es espiritualmente, no como en el Antiguo Testamento, que era instantáneo. Bueno, sigo leyendo. Dice el 21, teniendo gran sacerdote, el 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, sabiendo que entramos a su presencia por la fe en Cristo. Purificados los corazones de mala conciencia. ¿Usted sabe que los que llevaban los sacrificios en el tabernáculo entraban temblando? Así, ay Señor, yo no quise darle golpe a mi esposa, pero aquí te traigo mi corderito. Así, literal, llegaban así. Y luego esperaban a ver si el proceso de los sacerdotes hacían el sacrificio bien y que Dios aceptara la ofrenda.
y nada más era el pago mínimo, ¿se acuerdan? Todavía tenían la deuda ahí guardada. Increíble, ¿no? Dice, y lavado los cuerpos con agua pura. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La promesa es el Cordero. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando la cosa se pone fea, mala y peor. Congregarnos más mientras más el mundo se pone difícil. Un día van a cerrar el edificio, pero jamás podrán cerrar el templo del Señor. Nuestro camino a la presencia de Dios ya no es a través del tabernáculo de reunión que se encontraba situado en una región inmóvil. Ahora la presencia de Dios, mis hermanos, ha descendido para morar dentro de los que han creído en Jesucristo. Por eso, cuando la mujer samaritana le dice a Jesús, ustedes dicen que hay que ir a Jerusalén, nosotros decimos que es aquí, y Jesús le dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. El que cree, desde su interior correrán ríos de agua viva, que de un solo salto irá a la vida eterna. Ese es el Espíritu Santo, hermanos. Esa agua viva está dentro de ti, hermanos. La insatisfacción del cristiano viene porque no busca la presencia de Dios. Ay, es que me siento vacío. ¿Eres cristiano? Sí, tengo 15 años. ¿Pero cómo vacío si tienes al Espíritu Santo? Te sientes vacío o vacía de las cosas del mundo, pero dentro está el Espíritu Santo, hermanos. Y yo sé que tenemos lucha, vamos a hablar de todo eso en la serie. Pero miren, ahora como templos del Espíritu Santo debemos mantener el sacrificio vivo en nuestro tabernáculo de carne y hueso. Ya Cristo murió en nuestro atrio, ya Él entró en nuestro lugar santo, allí puso la mesa de la proposición, que es la palabra, allí puso el altar del incienso, que es la oración, allí puso el candelero, que es el Espíritu Santo. Y ahora tenemos ese acceso a entrar a su presencia. Ya no tenemos que decir, vamos a la iglesia, aunque está bien el dicho, no está mal, pero no con la idea de el edificio. No. El templo del Espíritu es aquel que cree en Jesucristo. Ahora tenemos toda confianza, hermanos, para entrar en el lugar santísimo, a la presencia de Dios. Dentro del arca de nuestro corazón está el maná. Este maná representa nuestro alimento espiritual. El maná es para comérselo personalmente. Tenemos también las 2 tablas de la ley, que es el gran mandamiento para llevarle el maná al mundo. Y luego finalmente tenemos la vara de Aarón que reverdeció, y esto representa la resurrección que tendremos en aquel día, tanto nosotros como aquellos que le predicamos el Evangelio. Si ustedes notan, dentro del arca hay 3 cosas y cada una tiene un propósito divino. Estamos hablando del arca de nuestro corazón ahora. Ya tenemos el maná, ya tenemos los mandamientos, ya tenemos la vara de Aarón, todos son Cristo, todos son Jesús. El maná es nuestro alimento espiritual para vida eterna. Los 2 mandamientos o las 2 tablas de la ley del mandamiento es para nosotros dar a comer al mundo. Si ustedes notan, el maná es para yo comer y las 2 tablas es para dar de comer, espiritualmente hablando. Porque los mandamientos son acciones, pero primero tengo que comer. ¿Qué le dicen en el avión cuando le dan las instrucciones y usted anda con su niño, verdad? Antes de ponerle la máscara de oxígeno a su hijo, primero póngase la suya. ¿Sí o no? La vara de Aarón, hermanos, es la resurrección y vida eterna que produce esa palabra que tanto comemos como la misma que predicamos. Es por esto que Pablo le dice a Timoteo, noten lo que dice 1 Timoteo 4:16, en la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Dice, ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Ahora, yo quiero que usted note la doble dirección. Como tú vives y lo que enseñas. Como tú aplicas la palabra y cómo la enseñas. Dice, si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como la de los que escuchan tu enseñanza. El maná es para comer y también los mandamientos es para dar, porque el mandamiento tiene que ver con el prójimo. Amén. Este es el trabajo principal y esencial del templo del Espíritu Santo que mora en la vida de nosotros los creyentes: preservar la palabra, predicar la palabra, obedecer la palabra, compartir la palabra, vivir lo que enseñamos y enseñar lo que vivimos. Amén.
El candelero del tabernáculo de reunión tenía un simbolismo muy interesante, mis hermanos. La luz del candelero. Fíjense, en la Biblia la luz siempre tiene una doble referencia en cuanto a su significado, pero ambas trabajan en conjunto. Es decir, la Biblia lo usa de dos maneras, pero las dos cumplen un solo fin. Por ejemplo, esas dos referencias tienen que ver con la función del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. En la Biblia la palabra luz tiene por lo menos dos sentidos. Número uno, la Biblia usa la palabra luz para referirse a la vida de Dios en los hombres. ¿A la vida de Dios dónde? En los seres humanos. Y número dos, la Biblia usa la palabra luz en el sentido de iluminar el camino para encontrar a Dios. Que si usted se da cuenta, vuelve a lo mismo. Si la luz es la vida de Dios en el hombre y la luz también es la verdad que nos encamina a Dios, es lo mismo al final. O sea, terminamos en el mismo destino, la vida de Dios. Encontrando a Dios, encontrando la vida de Dios. En Juan 1, verso 3, refiriéndose a Jesucristo, noten lo que dice. Juan 1, versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, no hay nadie detrás de Jesucristo. Él es el autoexistente, el creador de todo. Dice, en Él, ¿quién es Él aquí? Jesucristo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Ya hablamos el domingo pasado lo rápido cuando usted prende un bombillo se van las tinieblas, ¿sí o no? No se ve ni la diferencia entre el clic y se fue la oscuridad, ¿no? Jesús en la Biblia es llamado la luz del mundo. Jesús es llamado la luz del mundo. Nosotros también en Mateo 5:14, Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Jesús es llamado la luz de la vida. Nosotros los creyentes también somos llamados la luz del mundo. Esta luz en la vida de los creyentes es precisamente el Espíritu Santo de Dios morando dentro de nosotros para que por medio del candelero espiritual iluminemos el camino a los que no conocen a Dios. Por eso es que el Espíritu Santo, hermanos, mora en nuestro lugar santo, que es nuestro propio corazón, para traer luz a aquellos que andan en tinieblas, así como tú y yo también en un tiempo anduvimos en tinieblas. Hasta que Dios nos hizo por su gracia templos del Espíritu Santo. En la Biblia la luz también representa la verdad y la vida, y las tinieblas representan la mentira y la muerte. Por ejemplo, en tiempos de una sequía espiritual que atravesaba el pueblo de Israel, en esos días ministraba en el tabernáculo un hombre negligente, un sacerdote llamado Elí. Cuando hablamos de sacerdote negligente, pues inmediatamente decimos Elí. En ese mismo tiempo Dios llama a un joven llamado Samuel, al que ahora conocemos como el profeta Samuel. En tu Biblia, primera y segunda de Samuel, dice que también escribió otros libros, Samuel, todavía está en debate eso, pero ese es el profeta Samuel. Fíjense, en esos días, cuando Samuel era todavía un joven, dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba. Quiero hacer notar algo muy importante. Cuando el templo de Dios está en desorden, y tome esto como tu vida personal, como templo de Dios, la iglesia local como templo del Señor, donde nos reunimos nosotros, cuando hay desorden aquí adentro, cuando desatendemos el templo del Espíritu Santo en nosotros, esto mismo se refleja en nuestro entorno afuera. En nuestra vida externa también se manifiesta. Como está el templo adentro, eso mismo saldrá de nosotros. Fíjense, en los días del sacerdote Elí había un solo desastre en el templo de Dios. Imagínense cuando usted llega a la casa de alguien y encuentra un reguero, zapatos por aquí, sucio, polvo, la casa sin barrer, un desastre. Imagínense el templo de Dios así. Imagínense las instrucciones dadas a Moisés de lo meticuloso de todo. Imagínense. Y así puede estar nuestro corazón. Hace unos días compramos un vacuum para la iglesia y ya sabe que aquí a veces nos ahogamos porque los pelitos de la alfombra como que flotan y en el segundo servicio ya no tenemos garganta, ¿verdad?
Y compramos un vacuum que nos recomendaron. Y cuando lo compré me dicen, lo puedes devolver si no te gusta. Bueno, comencé, en mi casa lo prendí, lo armé, lo prendí, y cuando prendo el vacuum tiene una lucecita, una LED, que alumbra el suelo. O sea, tú bajas un poco la luz, la pones a medio tono, y cuando enciendes esa luz, yo dije, y yo la prendí y la apagaba, decía. La prendía y la apagaba, decía, no se ve el sucio. No se veía. Cuando yo encendí, bueno, en un momento le dije a mi esposa, mi amor, ven acá. Y yo, mira el piso. Y le pregunto, ¿está limpio o está sucio? Me dice, está limpio. Y cuando prendí el vacuum y prendió la luz verde, dice ella, oh, wow, no se veía el sucio, hermanos. Casi mente le subo la foto para que vea todo el polvo que recogimos. Porque la Biblia hace eso con nuestro corazón, hermanos. O sea, no se podía ver el sucio, pues bueno, ante nuestros ojos está limpio hasta que le pasamos el toallita de alcohol, ¿no? Y hacemos así. O a veces en la mañana vas caminando y haces a ver cómo está la casa. Y ahí está el sucio, hermanos. Bueno, si lo de adentro está sucio, hermanos, también lo de afuera. ¿Se acuerdan de Jesús? Dice, limpia primero lo de adentro, para que también lo de afuera esté limpio. Bueno, en esos tiempos del sacerdote Elí había un solo desastre en el templo de Dios. Este sacerdote Elí era un sacerdote irreverente ante lo sagrado de Dios. Era negligente, descuidado con las cosas de Dios, y era un padre ligero hacia sus hijos que hacía lo que bien les parecía en el templo del Señor. Hace unas semanas atrás en California le preguntaba a la congregación si entienden cuando uno dice es un padre apoyador, y la iglesia me miraba así como que no. Y luego dije, ya va a entender, es un padre alcahuete. Sí, ahí hicieron así. Bueno, es un padre que le permite todo a sus hijos. Eso significa, en mi país decimos apoyadores. Es un dicho, ¿no?, para referirse a lo mismo. Pero los hijos de Elí, Ofni y Finés, hacían lo que a ellos bien les parecía con las cosas sagradas del templo de Dios. El mundo, hermanos, lo van a ver, siempre será un reflejo de cómo están las iglesias. Cuando la iglesia le baja el mensaje del pecado, se refleja en el mundo, hermanos. Se refleja. Noten lo que dice Oseas 4:9 en la versión Nueva Biblia Viva. Fíjense lo que dice el profeta Oseas. Si quieren, léala en la pantalla para que vea esta versión. Dice, así se cumple aquello de que cual el sacerdote, tal el pueblo. Y como los sacerdotes son malvados, el pueblo lo es también. Es como cuando los padres son negligentes, pues los hijos, ¿cómo van a salir? Por lo tanto, yo, dice el Señor, castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus hechos malvados. El verso 6, usted lo conoce, es un texto muy conocido. No lo van a poner ahí en sus Biblias, lo puede ver, o yo se lo leo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora usted diría, ¿el Señor destruye a alguien por ignorancia? Fíjense lo que dice. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Notan lo importante de la obediencia a la palabra que repercute a nuestros hijos? ¿Sí se da cuenta? ¿Qué tan serio tomamos este texto, hermanos? Pues yo lo tomaría muy en serio si amo a mis hijos. Cuando el pastor de una iglesia no amonesta el pecado, cuando no corrige la inmoralidad, la rebeldía y la idolatría del pueblo, si consiente el pecado de quedar bien con la gente para no ofender a nadie, hermanos, corremos el peligro de que Dios abandone su iglesia, perdemos el discernimiento espiritual y la gente anda haciendo lo que quiere, cayendo en adulterio, abuso, violencia doméstica, o sea, de todo, hermanos, se refleja en la gente. Las iglesias deben de estar establecidas para cambiar el corazón de la gente por medio de la palabra. Si yo no hago mi trabajo, hermanos, pues aquí fuera un desastre, un desorden, y cada quien hace lo que bien le parezca. Y como no nos gusta la corrección, pues por eso a veces ven sillas vacías. No es fácil recibir la corrección, pero es necesaria para que Dios esté vigente, vivo en nuestras vidas. Lo peor que nos puede suceder, mis hermanos, es caer en una ceguera espiritual. Diga conmigo, ceguera espiritual. ¿Sabía usted que Satanás es quien ciega el entendimiento de los incrédulos?
¿Y es Dios quien trae ceguera espiritual a los cristianos? Pues ahí no dijeron amén. Sí, hermanos. La ceguera espiritual de un cristiano la trae Dios. Usted luego en su casa puede ver que Pablo, el mismo Pablo en 2 Corintios 4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El mismo Pablo en 2 Tesalonicenses 2 dice, y Dios envió un poder engañoso porque no amaron la verdad. Pues ahí es donde uno dice, ay Señor, guárdame, ¿no? Si usted no lo cree, mire lo que dice Isaías 59, versículo 9. El pecado siempre va a ser el problema. Dice Isaías 59, 9, dice, por esto, por el pecado, se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Hermanos, el mediodía es donde el sol está irradiando, enviando su luz al máximo. Yo cuando era niño, siempre he sido así como curioso, ¿no? Y me paraba a las 12 del día y hacía así para mirar mi sombra a ver por dónde andaba. Y no la veía. Estaba debajo de mis pies porque el sol está dando literalmente hacia abajo. Ya cuando el sol se va moviendo, pues la sombra se pone por aquí. O si se mueve para allá, la sombra está del otro lado. Pero cuando está en el centro, pues prácticamente no hay sombra de alguna manera que se vea porque el sol está derechito. El mediodía es cuando el sol está. Y dice el Señor, algunos andarán tentando a mediodía así, espiritualmente hablando. En tiempos del sacerdote Elí, hermanos, el templo estaba no solamente desatendido, sino que también lo habían profanado haciendo cosas vergonzosas ante los ojos de Dios. Miren, ¿cuántos de ustedes pueden reconocer que aún como cristianos nos equivocamos, fallamos, hasta pecamos? Pero precisamente la sangre del Señor está ahí, dice, porque Él es fiel y justo para perdonar, de que vengamos corriendo, Señor, te fallé. Señor, me equivoqué, Señor, lo hice mal, Señor, otra vez metí la pata. Pero cuando venimos, ¿qué hace el Señor? Nos limpia y nos perdona de toda maldad, dice en cada confesión. Pero si tienes un pecado escondido y estás ahí practicando y vienes aquí y te comportas como que no estás pecando en secreto, pues Dios lo ve, aunque no lo veamos nosotros. Él es el que ve todo con sus ojos de llamas de fuego. ¿Están de acuerdo? En 1 Samuel 3, verso 1, fíjense lo que dice este texto. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. La palabra visión, antes de explicar la palabra escasear, significa mostrarnos el camino para avanzar, caminar en la voluntad de Dios. Aquí visión, le explico porque venimos a iglesias y Dios me mostró una visión, tuvo una visión y todo es visión y visión, ¿verdad? Casi se convierten en canales de televisión. Pero aquí la visión es, Dios da visión para que su propósito vaya adelante. Todo lo que Dios te muestra, sueño, visión, lo que sea, tiene que estar alineado con su propósito bíblico, siempre. Porque Dios tiene un solo plan redentor, no muchos. Tiene muchos propósitos con nosotros, pero todos deben alinearse a una sola señal. Cuando usted un tendido, un cablerío, pues son miles de cables, a veces son millones, cuando son empresas grandes, pero todos es un solo fin, todo para un solo propósito. Pero dice aquí también que la palabra escaseaba. Diga conmigo, escasear. Curiosamente, esta palabra, por eso a veces nos vamos al original para ver qué significa. Usted dice escasear, pues sencillo, que no hay, ¿verdad? Pero en su traducción hebrea, esta palabra significa valioso. Así significa la palabra, si se entiende esa palabra hebrea, escasear. Y va a entender perfectamente por qué significa algo muy valioso. Bueno, esta palabra escasear tiene el sentido de algo muy valioso. Es como, por ejemplo, cuando las cosas escasean, ¿qué pasa con los precios? Suben, ¿sí o no? Bueno, es muy normal, entonces significa que tiene más valor, porque es muy rara, o sea, no aparece, o sea, escasea. Es como, por ejemplo, ahora mismo
La palabra de Dios está escaseando, ahora mismo, mientras estamos hablando. Pero es muy irónico porque el YouTube está lleno de predicadores, lleno de mensajes. Pero en medio de todo ese predicaderío, ¿verdad? Diría yo, hay un gran porcentaje de palabra que no es de Dios. Y cada uno tenemos que, con un corazón espiritual, buscar la palabra de Dios. Aunque no nos guste, porque es fácil ver un tema, ¿no? Dios quiere bendecir tu vida. Clic, y ahí te pasas el día. Y, me va a bendecir el Señor. Y al lado te pone una referencia. Dios quiere consagración. Y tú, no, eso ahora no, esto quiero ver. Y no nos gustan las cosas que necesitamos. En tiempos de Elí, hermanos, escaseaba la palabra de Dios. Lamentablemente, hermanos, por eso muchos de ustedes tienen que venir de muy lejos aquí, que no es la norma, o sea, no debe ser. O sea, Dios establece pastores en diferentes lugares. ¿Se me está yendo la batería o no? Es que se está muteando el micrófono. Es la señal. Continúo. Decía que muchos de ustedes vienen de muy lejos buscando la palabra. Algunos manejan 1 hora, 2 horas, ya conocen los hermanos que vienen desde North Carolina en avión, porque las iglesias están escaseando, hermanos. O mejor dicho, las iglesias que enseñan bien la palabra de Dios. Pero noten lo que dice más adelante en el verso 2. Dice, y aconteció un día, vayan notando que hay palabras aquí que Dios quiere dejarnos entender. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. El sacerdote se estaba quedando ciego. Dios utiliza esta ceguera del sacerdote y lo va a conectar con la ceguera espiritual. Lo va a conectar, lo va a alinear. Dice la palabra que el sacerdote Elí estaba quedándose ciego, hermanos. Aquí Dios le está dando un sentido espiritual a la ceguera del sacerdote Elí. El sacerdote no tenía discernimiento. Estaba espiritualmente ciego a pesar de que literalmente se estaba quedando ciego. Es importante entender todo esto. Ahora, Dios usa esta realidad de la ceguera de Elí para referirse al estado espiritual en que el pueblo, junto a su sacerdote, se encontraba en aquellos días. Le cuento una historia bien rápido. Ahora que estuvimos en California, me tocó, cuando visitamos las iglesias de las casas de oración, visitamos una de las casas de oración y en el servicio de jóvenes me tocó predicar. Y recuerdo que mientras subía al micrófono, estaba allí, noto que viene un señor junto a su familia que lo traían agarrado de la mano. O sea, lo estaban ayudando a él a caminar y yo no sabía por qué. Cuando comienzo a predicar, noto que el Señor como que no fijaba su mirada en un solo punto y asumí, este hombre está ciego, o sea, se quedó, no puede ver. Y dije, bueno, cuando termino de predicar, bajo del púlpito y comienzo para saludar a los hermanos y convivir con ellos y todo eso. La gente se acerca para preguntar del tema. Y este hombre junto a su esposa, pasito a pasito se me fue acercando. Y sin mirarme la cara, obviamente, porque nada más dice que veía una sombra negra de mí, me da la mano y me dice, Pastor Fleming, o sea, me agarró la mano así y me la apretó. Me dice, yo lo sigo desde el 2015. Y me dice, en ese año me quedé ciego. En ese año perdí la vista por completo. Y un día dice que cuando tenía las vendas, parece que lo estaban haciendo un tratamiento, no sé si cirugía, y tenía 2 vendas y no veía absolutamente nada. Sus hijos le dicen, papá, vamos al cine. Dice, no, mejor me quedo aquí. Se lo querían llevar como para no dejarlo ahí solo y los acompañara, pero dijo, no, ponme algo en la televisión y aquí me quedo. Y dice que cuando se sienta y su hijo le dice, papá, te mandaron aquí una predicación de un señor ahí. Y la enseñanza era de Chuy. Y se termina la enseñanza del pastor Chuy Olivares y automáticamente YouTube la conectó con una nuestra. Y dice que desde el 2015, hermanos, la iglesia comenzó en el 14. Pues mejor dicho, en el 15 podemos decir. Hace 10 años, ¿no? Cuando comenzamos como iglesia. Y dice, quiero darle gracias, sus enseñanzas me han bendecido mucho, me han sostenido en todo este tiempo que me quedé ciego. Y dijo, le doy gracias a Dios que me quedé ciego. Y dijo, yo era un hombre muy terco y muy rebelde.
Dice, y ahora puedo ver. Ahora mis ojos te ven, como dice Job. No, imagínense cómo estábamos mi esposa y yo, ¿no? O sea, yo así se nos salían las lágrimas y él llorando también, y la boca la tenía así como temblándole de la emoción. Y me dice, yo lo sigo y sus enseñanzas me han bendecido, me han fortalecido. Yo le doy gracias a Dios que me quedé ciego, pastor, me dijo. Yo era un hombre muy rebelde. Y yo dije, gracias a Dios que me quedé ciego. Y él me dice, sí, sí. Mis hermanos, hay dos tipos de ceguera. Está la ceguera de nuestros ojos físicos y también está la ceguera espiritual. Este hombre del cual estoy hablando, que no puede ver con sus ojos físicos, se salió de una iglesia porque donde estaba lo querían volver a bautizar. Pero ya con un tema muy extrañísimo, ¿no? Que anda por ahí y dice, no, yo me bauticé y la palabra dice esto y esto. Y me dice él que cuando se va de la iglesia dice, por eso estás así, le dijo el pastor. ¿Se imaginan? Dice, por eso estás así. Y me dice él, y me salí, pastor, porque yo conozco la palabra. Y yo dije, este hombre está ciego, o sea, no puede ver de sus ojos, pero tiene más discernimiento que muchos que sí pueden ver. Yo dije, wow. En una ocasión, Jesús sanó a un hombre de unos 40 años que había nacido ciego. Usted conoce la historia de Juan 9. Y el Señor, fíjense, hizo 2 milagros con este hombre. Acompáñeme a Juan capítulo 9. 2 milagros le hizo Jesús a este hombre. Jesús sana a este hombre que nació ciego, 40 años sin poder ver, y lo sana y recupera su vista. Después que recupera la vista, el mismo texto nos dice que ese milagro no lo salvó, solamente fue un milagro de evidencia de quién es Jesús. Después este hombre se encuentra con Jesús y después acepta el evangelio, y ahí entonces es sanado de su ceguera espiritual. En Juan 9, verso 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Lo sacaron de la sinagoga a este hombre por el milagro. No querían que hablaran de Jesús. Y hallándole le dijo Jesús a este hombre, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Tremendo, ¿no? Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró, o sea, se postró a sus pies. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? O sea, ¿lo dices por nosotros? Y Jesús casi le dice, claro. Jesús les respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, el que reconoce que es pecador y necesita de un Salvador es el que recibe la vista. El que dice que no necesita de un Salvador, de un Redentor, se queda ciego. Esa es la idea del texto, hermanos. En tiempos del sacerdote Elí, el pueblo de Israel andaba en ceguera espiritual. Por eso, 1 Samuel 3:1 dice que en aquellos días no había visión con frecuencia. Es decir, el pueblo no sabía a dónde iba. Como Jesús dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ahora, ¿por qué había ceguera espiritual en tiempos de Elí? Precisamente, hermanos, porque el responsable de guiar al pueblo en el camino de la voluntad de Dios se estaba quedando espiritualmente ciego por su negligencia y su mano liviana acerca del pecado de sus hijos. Seguimos leyendo el versículo 3, 1 Samuel 3, verso 3. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. ¿Sí está ubicándose dónde estaba él? Cerca del arca de Dios. ¿Estaba durmiendo dónde? Pues entendemos que en el lugar santo. Ahí estaba tirado Elí. Dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Mientras Dios siga sentado en su trono, hermanos, la luz seguirá encendida. ¿Sí o no? ¿Se acuerda lo que leímos de Isaías? Ay, se murió el rey Usías. Y Dios le dice, yo estoy en mi trono.
sea, cuando uno piensa que las cosas van a empeorar y ya se acabó todo, cuando vemos que Jesús muere, pues vemos que los discípulos dijeron, yo pensé que este era. Y Jesús, vivito y coleando, se le une a los de Emaús y va con él. ¿Qué pasó? ¿Tú eres el único que no sabes lo que pasó? No. ¿Qué pasó? Dice, un hombre que dijo que era Jesús, ¿verdad? Y supuestamente pensamos que era el Mesías. Lo mataron. Dice, lo mataron. Tardos de corazón, insensato. Y luego dice, ¿no estaba ardiendo mi corazón? ¿Quién estaba poniéndose fuego ahí? Pues el Espíritu Santo, hermanos, la confirmación de quién era ese que iba con él. Cuando predicamos el Evangelio, hay un fuego en el corazón de la gente, pero algunos hacen así y no quieren. Ellos se confrontaron ellos. O sea, no a los dos. No nos estaba quemando el corazón de quién era ese, pero estábamos tan enfocados en que no era y perdimos la esperanza. Y por eso Jesús en una ocasión dijo, la caña cascada no quebrará, ni el pábilo que humea no apagará. Usted ve una cañita, ¿verdad? Que está media así como quebrada, se le ven así como las astillas. Y dice Jesús, no se va a quebrar. Eso parecía Jesús cuando estuvo en la cruz. Dice, ya se acabó, no hay esperanza, no se quebrará. Y cuando algo se apaga, que ve el humito, dice, no, ya se apagó la lámpara. Dice, no se va a apagar lo que humea, porque yo soy el que va a mantener esa lámpara encendida. Y eso es lo que debemos de nosotros ver, hermanos, que el Espíritu en nosotros no se apague. Precisamente en 1 Samuel, el Señor trató severamente con el sacerdote. Nos vamos a comparar ahora con Elí, nosotros siendo el sacerdote o los sacerdotes de nuestro propio templo, para que nos comparemos. La aparente derrota de Jesús en la cruz fue todo lo contrario, hermanos. Su muerte fue nuestra victoria para eterna salvación de los que habían de creer. Y esos que creyeron tienen o son templos del Espíritu Santo, hermanos. Ahí dentro está. Dios trató muy severamente, en 1 Samuel 3, verso 10, vemos el trato de Dios con Elí. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. ¿Sabe usted que en esta historia, el cual no lo he leído, pero Samuel se levantaba, daba un brinco, un salto de la cama? Dígame, Elí. Eso habla de su corazón, de su diligencia cuando Dios le habla. Heme aquí, dime, Elí. Y luego la tercera vez dice, no soy yo que te llamo, creo que es el Señor. Cuando vuelve y te llame, dile, heme aquí, Señor. Y por eso le dice, entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Significa lo que tú me digas yo hago. A ese Dios va a usar. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere les retiñará ambos oídos. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. El sacerdote, hermanos. El juicio comienza ¿por dónde? Por la casa. Dice, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y él no los ha estorbado. Ese es mi trabajo, hermanos, de saber del pecado de la iglesia y quedarme callado y traer temas de pajaritos volando. En serio, hermanos, es un desafío y es un compromiso. ¿Delante de quién? ¿Del pastor Chuy? No, mis hermanos, de Dios, del Señor. Dice, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Así como se oscurecen los ojos del sacerdote, así igualmente la luz del templo se apaga, mis hermanos, si lo desatendemos o si lo mal utilizamos. La luz en la Biblia también es la vida, ya lo dije, la vida de Dios en los hombres, pero también es la luz que ilumina el camino que nos lleva a Dios. El Espíritu Santo es la vida del creyente y es también la luz que lo guía a toda verdad. Imagínense que nuestro candelero esté apagado. El pecado, hermanos, apaga la mecha de nuestro candelero. Eso hace el pecado. Y luego llegan las tinieblas y andamos desubicados. Las tinieblas siempre afectarán las tres áreas de nuestra vida: en lo espiritual,
en lo psicológico y emocional y en nuestros hechos externos. Tinieblas. Como no sé lo que voy a hacer, termino cometiendo muchos errores. Me meto en problemas, no salgo de problemas. ¿Por qué? Porque el espíritu que mora en mí no es el que me está guiando, sino mis decisiones egoístas y emocionales. A la iglesia de Efesios, usted conoce esta historia, quien el Señor había encontrado en una monotonía espiritual. Entiéndase para nosotros, pues vamos a la iglesia, abre la Biblia 5 minutos, una oración antes de la comida, monotonía. No había relación. ¿Usted se imagina hablando entre familias, padres, hijos, esposos, que se traten así como con esa indiferencia que a veces podemos tener? Ay, no leí la Biblia esta mañana. O sea, no se trata de una liturgia, hermanos, es una relación con Dios. Nos levantamos diciendo, pues adorando al Señor, pidiéndole a mi Padre Celestial y abriendo su Biblia a ver qué me quiere decir mi Señor. No así, vamos a leer un texto bíblico. Ay, dice, el que habita en la altura altísimo, amén, gloria a Dios para mi Señor. Vámonos ahora a lo que vino, o sea, se nos olvida hasta el texto que leímos y caemos en una monotonía. El Señor reprendió a esta iglesia porque estaban haciendo muchas cosas bien organizadas, predicaban bien, confrontaban lo falso, pero no buscaban una relación con Dios. Es esa oración que nada más nos arrodillamos para pedir, no para darle a Dios. En el sentido de, Señor, ¿qué quieres de mí? Heme aquí, como dicen los discípulos del Antiguo Testamento también. Dice Apocalipsis 2, verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré, no dice que apagará, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora, si dice lo voy a apagar, nada más hay que encenderlo, pero si se lleva el Señor el candelero, ¿quién es el candelero, hermanos? Es el Espíritu Santo. Perder el primer amor es como quedarnos en el lugar santo acostados como Elí y no entrar hasta el lugar santísimo donde se encuentra la presencia de Dios. Podemos llevar a cabo todos los oficios de la iglesia sin interesarnos por la persona de Dios, pedirle gracia, pedirle ayuda, pedirle perdón, pedirle misericordia, pedir y pedir sin interesarnos por el mismo Dios. David era uno que se deleitaba en la presencia de Dios. Yo leo estos salmos y digo, Señor, yo quiero eso. Salmo 27:4, en la versión nueva Biblia Viva dice David, lo que pido de Dios es un carro del año. Ay, Señor, nada más que me pagues mis deudas y te dejo tranquilo. Dice, lo que más deseo, dice David, es el privilegio de meditar en su templo, vivir en su presencia cada día de mi vida y deleitarme en su perfección y gloria. Allí estaré yo cuando sobrevengan las tribulaciones. Él me esconderá en su tabernáculo, dice la Reina Valera. Si usted lo lee en el verso 5, tabernáculo dice. Él me esconderá en su santuario, Él me pondrá sobre alta roca. Imagínense, mis hermanos. En nuestro templo santo, donde ahora mora el Espíritu de Dios, debe haber consagración, debe haber sacrificio vivo. Debe haber perdón de pecados, oración, adoración, proclamación del Evangelio y gloria a Dios. Eso debe haber en nuestro templo, hermanos. El Señor le dijo a esta iglesia, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Espíritu Santo, hermanos, es la vida y la luz de la iglesia de Cristo. ¿Usted cree eso? En una iglesia puede haber Biblias, cantos, alabanzas, servicios, oración, predicación, enseñanza, ofrenda, diezmo y el Espíritu afuera. Es posible, es muy posible que eso suceda. A la misma vez tener el Espíritu Santo apagado. Por eso Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. No lo apagues. ¿Cómo apagamos el Espíritu, hermanos? Ignorándolo, no buscándolo, profanándolo, podemos apagarlo. Y por eso algunos dicen, hay cristianos que viven desconectados de Dios toda su vida, pero un día, hermanos, necesitan una dirección de Dios. Ay, es que me va a dar un trabajo y quiero ver que Dios me hable y no lo escucho. Digo, pues, si tu estilo de vida es de no caminar con la voz de Dios, ¿cómo vas a escuchar ese día que lo necesitas en un momento? ¿Cómo, hermanos? O sea, no, debemos de ser objetivos. O sea, yo soy
pastor cristiano, 14 años con el Señor, y todavía yo lucho con escuchar su voz. Todavía digo, ¿eres tú, Señor? Moja aquí, Señor, y seca aquí. Seca aquí, moja aquí, Señor. Todavía hago esa oración. ¿Usted no? Sí, o sea, hay momentos que yo sé que es Él sí o sí. Pero hay momentos que oro y oro. ¿Por qué no lo escucho? Porque el Señor quiere que lo busque. Quiere que busque su rostro, que nos acerquemos a Él. ¿Se imagina que nada más así como por la ventanita de la calle? Señor, pues sí, vete. Ah, gracias, bye. No, hermanos. No, Él quiere una relación contigo y conmigo. Ahora, ¿cómo apagamos el Espíritu Santo dentro de nosotros? Bueno, si no le ponemos aceite a la lámpara, ¿qué sucede, hermanos? Pues se apaga. En tiempos bíblicos el aceite era algo muy esencial, sumamente esencial, y tenía muchas representaciones simbólicas, como por ejemplo el aceite se usaba para ungir a los reyes, era una marca. ¿Se acuerdan cuando ungió Samuel a Saúl, ¿verdad? A David? Tomó un cuerno con aceite y es una señal de la aprobación, de la separación de Dios con esa persona. Ya hoy no hacemos eso, ¿verdad? No utilizamos aceite para ungir. Santiago sí nos dice en el capítulo 5 que podemos simbólicamente tomar aceite y orar por los enfermos, y esto es un trabajo de los líderes de la iglesia. Si usted tiene su botellita en su casa y anda ungiendo hasta el... Ya no voy a decir, iba a decir una cosa, pero mejor no. La Biblia dice, llame a los ancianos y con un poco de aceite, pero no es un mandamiento que si no se hace, pues ya vamos al infierno. No, hermano, son cosas que Dios dice, si quieren tengan un aceite y oren por ello y úntenlo. Y mi esposa me dice, ¿por qué no hacemos eso? Digo, son cosas que estoy estudiando, no lo entiendo bien y quiero hacerlo con convicción. Eso es lo único que vemos en el Nuevo Testamento con aceite. Pero en el Antiguo Testamento el aceite era para ungir reyes, también se usaba para sanidades del cuerpo, también para hacer perfumes o para el encendido de las lámparas en las casas o el candelero del tabernáculo. O sea, tenía una buena representación. ¿Usted conoce cuando Jesús narra la historia de las 10 vírgenes? Dice que eran 10, pero 5 con lámparas llenas y 5 con lámparas vacías. Y noten que el aceite representa algo en la Biblia. Y usted puede pensar en muchas cosas, ¿no? ¿Qué representa el aceite, espiritualmente hablando? Pero permítame utilizar este verso del Salmo 119, 105. No lo voy a buscar en la Biblia, lo voy a leer nada más. Usted luego lo anota. Pero noten lo que dice este Salmo. Escuche bien, yo sé que usted lo ha leído mucho, pero ponga atención. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero luego dice, y lumbrera a mi camino. Bueno, una lámpara puede ser un objeto tanto encendido como apagado. Es decir, si una lámpara está apagada, ¿deja de ser lámpara? ¿Verdad que no? Sigue siendo lámpara. 10 vírgenes, 10 lámparas, solo 5 tenían aceite. Entonces podemos ver que podríamos ser cristianos como lámparas, ya nacimos de nuevo, somos recipiente del Espíritu Santo, pero pueden haber cristianos vacíos del Espíritu y otros llenos del Espíritu. Eso va a ser un tema de la llenura del Espíritu que vamos a tocar. Pero aquí nos damos cuenta que el salmista está utilizando palabras como una lámpara es un objeto y los pies pues es una cosa, son nuestros pies. Pero luego en la otra porción del texto dice, pero el aceite que está en la lámpara encendida me abre camino. O sea, no existe, escuche bien, a ver si lo logré poner bien. Nuestros pies no dejan de ser pies aunque no caminen, ¿verdad que no? ¿Están de acuerdo? No dejan de ser pies aunque no caminen. Por eso el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, agrega, y lumbrera en mi caminar. Es decir, una lumbrera necesita aceite para alumbrar. Y un camino no es camino si no lo caminamos. O sea, ¿cuántos de ustedes monteaban cuando eran jóvenes? ¿Sabe lo que es montear? De repente, vámonos a los montes, ¿verdad? Como adolescentes. Muy pocos, pero bueno. Y de repente tú hacías así y mirabas como un abierto, ¿no? Y tú decías, ¿será un camino? Y yo pregunto, ¿cómo te vas a dar cuenta si es un camino? Si lo caminas. Entonces el salmista decía, lámpara a mis pies, pues es tu palabra, pero también es lumbrera cuando camino. Ilumina el camino para avanzar. Hay una acción, si lo logran entender, ¿sí o no? El aceite, hermanos, aquí representa obediencia. Obediencia a su palabra. Cuando habla de las 10 vírgenes, el aceite representa la obediencia. Jesús dice, las 5 cuando escucharon al novio que venía, dijeron, ay, vamos a llenar, imagínense, no vamos a obedecer en lo que él, ya no hay tiempo.
¿Se imagina usted el día que venga el Señor llegar a decir, ay Señor, perdón, voy a hacer lo que me dijiste que hiciera hace 20 años? Eso significa, hermanos, obediencia. ¿Qué es lo que mantiene la lámpara o el candelero del Espíritu Santo en nosotros encendido todo el tiempo? La obediencia a su palabra. Los mensajes son un 98% confrontando el pecado y el corazón, y los últimos 2, obediencia. Ahí termina la aplicación. Obedecer su palabra, hermanos. Miren, quiero que noten, el resultado de llenarnos de la palabra, seguido por la obediencia, resulta en frutos del Espíritu Santo. Desobedecer la palabra de Dios trae tinieblas. ¿Sí sabía o no sabía? Primera de Juan, capítulo 2, verso 9. Ya estamos terminando, nomás me faltan 2 horas. Ojalá, ¿verdad? Primera de Juan 2:9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Cómo encendemos la lámpara? Obedeciendo, hermanos. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Por qué no? Porque puede ver. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos espirituales, entendemos. A veces la falta de perdón nos tiene ciegos. Hermanos, la flor y el fruto del candelero, ¿usted recuerda el diseño que le dio el Señor a Moisés? Cuando Dios le da instrucciones a Moisés para el diseño del candelero, Dios le dice que en las 6 ramas, que eran 3 y 3, que diseñara de oro puro flores de almendro y frutas, 3 de cada lado. Eso simbolizaba como que de la caña del centro salía vida y fruto. ¿Se acuerdan de la vid verdadera en Juan 15? El que permanece en mí, lleva mucho fruto. Entonces vemos que la caña del medio, donde el aceite se echaba, había que llenarlo. Está lleno, porque la cañita de arriba, fíjense, si no estaba llena la caña del centro y los 2 brazos de arriba, no llegaba el aceite. ¿Se acuerda que era una rama, tipo rama de oro, otra y otra chiquita? Entonces, si lo ponías por la mitad, 2 ramas se quedaban sin funcionar. Por eso dice Pablo, sed llenos del Espíritu, hasta arriba, para que salga el aceite y no se apague ninguna de nuestras velas. Eran 7 candelabros en el candelero, 7 lucecitas, 7 velitas, podemos decir. La flor de almendro representa la vida del Espíritu Santo en nosotros. ¿Se acuerda de Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley medita día y noche. Para que dure día y noche tenemos que estar llenos de la palabra. Dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Habla de la vida del árbol y el fruto. Las manzanas representan el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. El hecho que el candelero no tiene madera, hermanos, nos habla de que este instrumento no tiene nada de corruptible, es 100% divino, celestial y espiritual. Es precisamente el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabe la gente que somos templos de Dios? Pues créanme, mis hermanos, que no es porque venimos a la iglesia, porque para ellos ustedes vinieron a la iglesia. ¿Sí o no? Y tu tía creo que fue a la iglesia. Pues así lo entienden, ¿no? Yo creo que ya llegó de la iglesia. ¿Y la iglesia dónde quedó? Pues allá en Bruckner Boulevard, ¿verdad? Hay 3 cosas que traen evidencia clara que en verdad somos templos del Espíritu Santo, y con esto terminamos. Número 1, ¿cómo sabemos que somos templos? O sea, yo sé que usted lo sabe, pero la evidencia tiene que salir. Número 1, la santidad del templo. Diga conmigo, la santidad del templo. Número 2, la misericordia del templo. Y número 3, repitan, la gloria del templo. Bueno, bien rapidito, la santidad del templo. Nos guardamos el pecado y buscamos su santidad cada día. Es lo que mantiene el templo del Espíritu Santo limpio, puro y sin mancha. La vida del templo es la santidad de Dios, hermanos. Esa es la vida del templo del Espíritu, la santidad. Si hay pecado, pues el Espíritu no se mueve en nosotros, no hay vida. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él.
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La misericordia del templo. Número 2, ahora que somos templos del Espíritu Santo, tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje de misericordia al mundo. ¿Sabe que el mensaje que predicamos no es de juicio? El mensaje te recuerda que vas camino al juicio, pero el mensaje es de misericordia, es de salvación, es para evitarte que te pierdas en la condenación, o evitarnos, podemos decir, ¿no? Me incluyo. Precisamente para salvación de los perdidos. Antes había un terror para entrar en el tabernáculo, hermanos. Cuando la gente se acercaba era... Pero ahora, hermanos, ahora pues entramos con toda confianza por la fe en Cristo. Entonces, esa misericordia que hemos recibido, lo que hemos recibido de gracia lo predicamos. Si tú fuiste eternamente salvado por misericordia, hermanos, ¿cuál es la evidencia de ello? Que vas a vivir una vida predicándole a los que también están perdidos, que no conocen de Jesús. Alguien dijo, si alguien que fue salvado no predica el mensaje de salvación, es posible que esa persona en sí misma no sea salva. Es una frase que usó, ¿no? ¿Por qué? Porque la salvación produce querer que otros se salven. 2 Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque ya Él pagó, claro, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Punto 3 y último, debemos de ver la gloria del templo. ¿Cuál es la gloria del templo? Bueno, 1 Corintios 6, verso 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Recuérdense que si tú robas, si tú ofendes, si tú haces miles de cosas en sentido de pecado, menos el de fornicar, que es actos sexuales fuera del matrimonio, fuera del orden bíblico de Dios, ese pecado afecta tu ser, tu cerebro, tus emociones, tu forma de ver la vida, te hace adicto, etcétera. Por eso dice, cuando fornicas, estás pecando contra tu propio, porque el sexo es algo sagrado, ¿sí sabían? Y debe de guardarse dentro del margen bíblico de Dios, porque nos estamos afectando a nosotros. Si un templo que carga el Espíritu Santo, hermanos, pues tienen que cuidar eso, ¿sí o no? Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y dice el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Y luego dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, si ustedes notan, aquí parece que nada más dice cuerpo y espíritu, dos cosas. Pero cuando te habla a ti, está incluyendo el alma. O sea, vive una vida cuidando tu cuerpo porque es instrumento del templo. Vive una vida espiritual de manera bíblica, como a Dios le agrada. Amén. Póngase de pie, por favor. Hermanos, es cada día cuando aprendemos algo más de su palabra, especialmente este tema de saber que la presencia de Dios ahora no mora en edificios hechos de manos, sino que ahora mora en la vida del creyente. Vamos a seguir hablando de este tema por un buen tiempo. Hablaremos de la guía, la llenura, todo eso nos vamos a llenar de ese conocimiento para saber, porque usted sabe que mientras vamos aprendiendo, vamos adquiriendo conciencia. Vamos aprendiendo y adquiriendo ¿qué? Conciencia de que dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Entonces ya no es solamente que Dios me ve desde allá, no, Dios está conmigo. Y si prendo la televisión y le doy clic a una película indebida, pues a lo mejor no me está viendo, estoy debajo del techo, ¿verdad? No, está dentro de ti, dentro de mí. Y a medida que vas obedeciendo la palabra, hermanos,
Eso es importante escuchar. Nos vamos haciendo más sensible al Espíritu y la voz se escucha más clara. La obediencia es el hisopo de la cerilla espiritual. Así es como vamos escuchando más. Cuando Él me dice, como Samuel, ¿verdad? Dice, Señor, ¿me llamas? Sí, heme aquí, Señor, yo voy. Y Samuel dice que la palabra de Dios, cuando Samuel era profeta, no caía en tierra. ¿Sabe lo que significa eso? Que Samuel obedecía todo. No caía en tierra. Samuel, ve, dile a tal persona esto. Ay, yo estoy viendo la serie que comenzó ayer, ya el Señor llamándome otra vez. Y luego pasa un mes, Señor, muéstrame tu propósito en esta decisión. No, hermanos, así no. Ese espíritu dice que se contriste, o sea, se llena de tristeza, lo apagamos. También podemos avergonzar al espíritu en el sentido de lo que hacemos. ¿Se imagina? Es una persona, hay que tratarlo como una persona que vive contigo. Por eso es que un cristiano soltero, soltera, ya no está sola ni solo. Tiene a alguien que lo llena todo. Y mientras más reconocemos esa presencia que está ahí, hermanos, pues más consciente de quiénes somos y cómo debemos vivir estaremos. Vamos a orar. Señor, gracias por traernos tu palabra, Señor. Yo sé que según nuestros pensamientos y sentimientos tenemos conceptos que podemos pensar que estamos bien o que conocemos tu palabra o que vamos en buena dirección, Señor. Pero cuando tu palabra, Señor, es expuesta, así como ese vacuum que trae una luz y expone todo ese polvo, así en nuestro corazón, Señor, sale esa realidad de que no somos dignos, Señor. Ninguno somos dignos de estar en tu presencia. Pero gracias a Jesús que Él hizo una obra perfecta, Señor. Hoy podemos entrar en el lugar santísimo sin problemas. Y nos ha escogido como sacerdocio, pueblo santo, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, predicar la luz de la salvación. Somos reyes y sacerdotes en el sentido de reyes, porque la palabra es el gobierno, no nosotros. Somos sacerdotes porque tenemos el Espíritu que nos lleva hasta la presencia. Y asimismo somos sacerdotes en nuestro hogar. Somos el sacerdote para el mundo que presenta a Cristo ya crucificado, pero para nosotros ya resucitado. Ayúdanos a tomar esto en serio, Señor, de que somos el templo de tu Espíritu Santo. No cabe duda que tú eres sabio y soberano. Nadie se pudiese imaginar que este era tu plan, Señor. Cuando merecíamos el juicio, la condenación, hiciste todo lo posible para que nadie se quede fuera, Señor. Pero finalmente queda en nosotros la decisión de ser fieles, de creer en ti, Señor, y de continuar en la búsqueda de tu presencia cada día, Señor, para que así como David podamos deleitarnos cada día en tu santuario y ver la perfección en ti, Señor. Gracias, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos a ti. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es. Alabanza y adoración al Creador, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito
creación por el poder de su palabra. Por el poder de su palabra creó los cielos, la tierra y la luz. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra creó los cielos, la tierra y la luz. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Jesús, el Hijo de Dios, lo decimos una vez más. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación, por el poder de su palabra, por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra creó los cielos, la tierra y la luz. Con manos en alto digamos juntos: tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Tú eres la luz, tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Tú eres la luz, tú eres la luz, dilo fuerte, la luz verdadera. Tu palabra es lámpara
lámpara a mi andar. Afirma tu palabra, Señor. Dirige mis pasos, Señor, para caminar en tu luz. Y dirige mis pasos en tu luz caminar. Tú eres la luz, tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar, en tu luz caminar. En tu luz queremos caminar, Señor, cada día. Gracias por tu palabra, Señor, que expone todo lo sucio que hay adentro de nosotros, Señor. Gracias porque confiadamente podemos venir delante de ti, Cristo Jesús, y arrepentirnos, confesar nuestros pecados, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, Señor. Queremos, Dios, vivir cada día santificándonos con tu palabra, Señor, y mostrar que somos templos tuyos, Señor. En todo lugar que vamos, Señor, queremos anunciarte y que sea reflejada tu luz en nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos exhorta, oh Dios, y que nos transforma cada día. Bendito tú seas. Damos un aplauso fuerte a nuestro Dios. Amén. Somos templos del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que vayamos con bien hasta nuestros hogares.